estar hablando entonces el último mensaje de la serie el día de hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Malaquías. El tema de hoy es el tema número 8, ¿verdad? El tema de hoy es el tema número 8 y lleva por nombre el fin de los justos e injustos en el día de la ira de Jehová. El fin de los justos e injustos en el día de la ira de Jehová. Y vamos a estar leyendo Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Amén. Me dicen a mí cuando lo tenga. Malaquías capítulo 4 del 1 al 6. Amén. El advenimiento del día de Jehová. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú hables a nuestras vidas a través de tu escritura, que nos reveles el mensaje que traes para nosotros. Que podamos, Señor, entender lo que quieres decirnos y poner en práctica los consejos que traes para nosotros en esta mañana. Ayúdanos a adorarte y a bendecir tu nombre. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Danos un corazón entendido. Dame entendimiento y facilidad de palabras, oh Dios, para proclamar tu mensaje. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, quiero contarles una pequeña historia antes que sigamos con el tema. Esto se llama el juicio. Esa es la historia. Dice que el Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo hace mucho tiempo un experimento. Contrataron a un psicólogo que fue empleado por este mismo consejo para ir a las empresas que estaban bajo la tutela de este Consejo de Higiene, y fue a visitar empleado por empleado, y este psicólogo le decía la siguiente frase: Mirna, el jefe quiere hablar contigo. Alba, el jefe quiere hablar contigo. Y dice que todas las personas que recibieron esta comunicación de parte de este psicólogo se pusieron muy inquietos. Decían: ¿y qué querrá hablar el jefe con nosotros? ¿Qué querrá hablar el jefe conmigo? ¿Habré hecho algo mal? ¿Alguien habrá puesto alguna queja? ¿Encontraron algo malo y me lo están acusando a mí? Y aquello fue algo que causó mucha angustia en las personas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les han llamado a cuentas? Saben que su jefe los manda a llamar y entra aquel nervio. ¿Y para qué me manda a llamar? Siempre piensa lo malo. Lo malo. Ahora, si esto es en el plano natural, imagínense cuando suene la trompeta.
y todos los hombres tengan que dar cuenta delante de Dios. ¿Cómo creen que estarán en ese momento? Vamos a ver lo que la Biblia registra para que ustedes se examinen después alrededor de él. Hemos estado desarrollando el libro de Malaquías, un libro que consta de 4 capítulos. Malaquías ha sido catalogado un profeta menor, un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento hasta que llegara Juan el Bautista. Y Dios lo levanta a él en un tiempo en que Israel estaba con un corazón pero tan duro y enceguecido que eran incapaces de notar el favor de Dios, su amor, su fidelidad. Habían estado tan llenos de pecados que una y otra vez Dios les llamaba al arrepentimiento, porque Dios, antes de emitir un juicio, da una advertencia. Y hoy yo quiero pedirle que ponga mucha atención a esta advertencia, que fue la última advertencia que recibió el pueblo de Israel antes de la venida de Juan el Bautista y de Jesucristo, que ha tenido resonancia no solamente para los israelitas de aquella época, sino que tiene el mismo efecto en todos aquellos que conocen de Dios. Esta fue la última advertencia que Dios proclamó por labios del profeta Malaquías. El primer punto que vamos a ver hoy es el fin de los justos e injustos. El fin de los justos e injustos. Vamos a ver primero el fin de los injustos. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y Dios está dando una última advertencia en este capítulo. Está declarando cuál será el futuro de aquellos que se niegan a seguir a Dios. Serán hollados. Dice, los impíos sufrirán las consecuencias de sus maldades. ¿Por qué? Porque han determinado no creer en Jesucristo. Mire lo que dice Juan 3, 18 al 21. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 18 al 21. Me dicen amén. Cuando lo tengan. Amén. El que en él cree no es condenado. ¿El que cree en quién? En Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día de la ira de Jehová viene. Y en ese día Dios juzgará a todos los hombres. Puede ser que usted conozca algún impío que hoy esté muy tranquilo en sus riquezas, muy tranquilo en su fama, muy tranquilo en su soberbia y su orgullo y su ego. Puede ser que esté muy conforme con sus mentiras. No hay Dios, no va a haber juicio, no hay infierno.
Y puede ser que esas personas crean esas mentiras del diablo, pero el hecho de que crean una mentira no lo convierte en verdad. Dios juzgará a los hombres y los impíos tendrán que dar cuenta de todas las veces que escucharon el mensaje de salvación y siempre tuvieron algo más importante que hacer que volverse a Dios. ¿Saben cuáles son las frases, las palabras más comunes en el infierno? A ver, ¿alguno que tenga una idea? Nadie. Yo no quiero estar en el... Yo no quise venir a este lugar. ¿Por qué no me arrepentí aquí? No, eso primero es se quejan y blasfeman contra Dios, seguro que además de algunos blasfeman. Pero ¿por qué me dejaste venir a este lugar? Si eres un Dios de amor. El problema es que no reciben el mensaje de salvación. Escuchan constantemente la palabra, miran anuncios publicitarios, miran personas con la Biblia que les hablan, miran a pastores que predican, pero han endurecido su corazón pensando que el día de la ira de Jehová todavía está lejano por llegar. Mire lo que dice Apocalipsis 20, 11 y 12. Me dicen amén cuando lo tengan. Apocalipsis 20, 11 y 12 dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Padre. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire bien, y vi, ese es Juan hablando, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínese usted el pavor que debe de haber en ese momento. Los libros serán abiertos. Y aquellos que blasfemaron el nombre de Dios, que se burlaron de Dios, tendrán que dar cuentas de sus actos. Y ahí estará el Cordero, juzgando. Y ahí será el día donde dice la Biblia que la tierra y el cielo huyeron. O sea, todo va a ser recreado. Pero cuando vemos este punto, las personas impías, injustos, que hoy tienen la oportunidad de volverse a Dios, si no quieren, lamentarán ese momento. Los judíos solían llamar a los rebeldes, aquellos que no querían nada con Dios, los llamaban hijos de perdición. Y para ellos, esas personas que despreciaban a Dios no eran otra cosa que leños para el horno. Leños para el horno. El judío era muy radical, ¿no? Ahora, todos aquellos que no disfrutan o no aprovechan la misericordia de Dios, que no se abocan a la misericordia de Dios, estarán delante del trono blanco. Y déjenme decirle algo. Una cosa es el tribunal de Cristo, que es para galardones de los que amaron su nombre. Y otro muy terrible es el día del trono blanco. Así que si usted mira que va caminando hacia un trono blanco, ya sabe para dónde va. Si usted no es llevado al tribunal de Cristo, el día de la ira de Jehová llegó sobre usted. Y el fin de los justos. Veamos el fin de los justos. Malaquías 4, 2, 3. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por un lado, usted puede ver que el fin de los injustos será la eternidad de tormento. Después de pasar por el juicio del trono blanco, serán lanzados al lago de fuego, que es conocida como la muerte segunda. Pero aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero tendrán un fin muy diferente. Estas personas no padecerán la muerte segunda, no estarán separados de Dios, sino que habitarán con Él eternamente. No, como decía Malaquías en la predicación pasada, se convertirán en su especial tesoro. Todos aquellos que conocen a Dios, que aman a Dios, son joyas en las manos de Dios, pero no por ser intelectuales, no por ser cultos, no por ser bonitos, no por ser famosos. Son joyas en las manos de Dios porque Cristo fue el precio para adquirirlos. Hermanos, el fin de los justos es muy diferente al de los impíos. Porque mientras los impíos vayan al infierno, hermanos, pagando por sus actos, los justos disfrutarán, según este texto, número 1, nacerá sobre ellos el sol de justicia y con ellos vendrá la salvación. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, el día de la liberación absoluta de la influencia del pecado sobre cada persona. Dios le hace una promesa a los justos. Se lo hizo a Israel en aquella época y es una promesa que aún está a nuestro alcance. Dios promete dar salvación. Pero dirá usted, pero Dios ya me salvó. Es cierto, usted ya no va a pagar. Si usted realmente ha creído en el Señor, usted no irá al infierno, pero aún lidia con el pecado. Mientras esté en este cuerpo natural, usted lidia con el pecado. O no sé ustedes si solo soy yo, pero a mí me cuesta muchas veces vencer la tentación. Yo no sé ustedes. Y tenemos que lidiar a diario, tenemos que ir a Dios delante de su presencia a diario. Dame fuerza, Señor, para poder soportar las tentaciones, para poder seguirte a ti y vivir en este camino de santidad. Hermanos, ese día, dice la Biblia, que será el día de la salvación, nacerá el sol de justicia para nosotros. Podremos ver y decir, gracias, Señor, porque me has librado de este cuerpo que está inclinado hacia el pecado. Permítame un momento para desaparecer. En ese momento, hermanos, ya no va a tener que preocuparse por la influencia del pecado en su vida. Ya no va a haber pecado en usted. Solo va a haber gozo, hermano. Mire lo que traerá. Traerá un gozo indescriptible. La Biblia lo refleja aquí como el becerro que sale de la manada. Yo no sé ustedes cuántos han visto esos animalitos alegres. O por lo menos han visto una figura, ¿no? Son animales que se gozan. ¿Ha visto usted? Saltan y cuando están muy alegres y todo bien bonito. Bueno, la figura que aquí da Malaquías es que saltarán de gozo. ¿Alguno ha recibido una buena noticia en algún momento en su vida y usted se alegra tanto que hasta quiere saltar y contarle a todo el mundo? Imagínese el día en que usted por fin vence el pecado. Por fin deja a un lado la pereza, deja a un lado la indisciplina, deje a un lado el orgullo, ¿verdad? Cuando deje todo eso que le estorbaba en su vida con Cristo. Oiga, hermano, es un día alegre, hermano. Es un día para gozarse en el Señor.
Y eso es lo que Dios promete, que traerá un gozo indescriptible. Y es un gozo tan grande, hermanos, y tan valioso, que se necesita una eternidad para disfrutar. A veces una alegría a nosotros nos dura una semana, 15 días. La alegría del sueldo a algunos solo les dura unas horas, unos días. Pero la alegría, el gozo que da la salvación de Dios es eterno. Otra de las cosas que nos dice el texto es que los justos prevalecerán, versículo 3. Y dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo. Miren lo que dice: ya tengo preparado ese día, y ustedes aplastarán como aplastan el polvo que pisan en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién va a aplastar? A los malvados. Puede ser que hoy algún impío le haga la vida de cuadritos a usted. Puede ser que algún impío se burle de usted. Puede ser que algún impío también sea tan perverso que lo pisotee y lo vitupere y lo critique y se lo coma y lo insulte el día de hoy. Puede ser que haya algún impío que se crea que por tener pisto es más persona que usted. Puede ser que haya algún impío por ahí que lo desprecie tanto que hasta cruja sus dientes cuando lo mira a usted. Puede ser que haya algún impío que cada vez que usted le hablaba de Cristo, que cada vez que usted le habló de Dios, se enojaban con usted o lo llamaban loco. Como decía un hermano el día de antier, que estuvimos en culto unido, decía: puede ser que le digan que le han lavado el cerebro. Y decía él, y yo lo creo, pues no solo el cerebro, todo el cuerpo con la sangre de Cristo. Por eso hemos sido redimidos. Así que eso llegará el día cuando esas personas se darán cuenta que sus argumentos eran los verdaderos y no los de ellos. Llegará el día cuando ellos se den cuenta que tienen que dar cuenta delante de Dios de todo lo que hicieron y que usted les habló la verdad. Y ese día sus argumentos serán pisoteados. Todas las críticas que le lanzaron a usted, todo eso, hermano, quedará atrás. Porque Dios hará nacer en usted el sol de justicia. Hay algunos que a veces piensan: Señor, ¿por qué yo sufro tanto, Señor? ¿Por qué yo paso tantos problemas? ¿Por qué estas personas siempre me maltratan tanto, me dicen estas cosas? Y yo solo ando predicando tu palabra. ¿Por qué me desprecian tanto? ¿Por qué se enojan cuando les digo la verdad? Bueno, el impío, las tinieblas con la luz no se pueden llevar, hermano. Usted alégrese más bien, porque si lo impío todo el tiempo le dice bienvenido, hermano, usted es un impío. ¿Sí? Si usted es un hijo de Dios, siempre va a tener una contienda contra las tinieblas, siempre. Al final, hermanos, Dios promete que va a prevalecer. Que mientras ellos sean leña para el horno, usted estará eternamente con Cristo, si realmente ha creído. Como dice una canción tan linda, ¿va? No se han escuchado, que dice: cuán gloriosa será la mañana. ¿La han escuchado? Y cuando yo escucho esa canción y pienso en las verdades que dice, no sé si será de mañana, no sé si será de tarde, de noche, pero llegará el día cuando el Señor ponga todo en su lugar, cuando el Señor coloque a sus ovejas y aparte a los cabros. Llegará el día cuando recoja el trigo y cuando queme la cizaña. Y cuando llegue ese día, será un día hermoso. Será un día que debe de usted esperar con expectación. Yo no sé usted, yo quisiera estar con el Señor lo más pronto posible. Se lo digo humanamente hablando. Ustedes, algunos dicen: no, pero es que yo pienso que cómo va a sufrir mi familia cuando se muera. Pues
Es cierto, tal vez es un poco egoísta uno a veces solo pensar en uno, ¿va? Pero al final, hermano, yo no sé usted, yo estoy cansado de seguir luchando y luchando contra el pecado, y a veces se me bajan las alas y tengo que orar, Señor, ayúdame. Y a veces se nos hace muy difícil, pero llegar el día, y eso es lo que me anima a mi pensar, llegar el día cuando yo solo disfrute de la presencia de Dios. Y yo espero que usted espere ese momento, el día en que Dios haga justicia, el día en que Dios al fin haga que Satanás y sus demonios paguen por todo lo que han hecho, por todas las mentiras y todo lo que ha hecho. Y con el impío, ore para que Dios tenga misericordia de sus vidas y los pueda llevar a la patria celestial, aunque sea en el último momento, pero que se salve. No se alegre porque el impío se vaya al infierno, hermano. No se alegre por eso, porque usted fue igual o fue peor que él. Yo fui igual o peor que él y Dios tuvo misericordia de mí. Yo no le puedo desear el mal a una persona. Yo no le puedo decir que te vayas al infierno. No. La Biblia dice que aquellos que no creen se van a ir, pero es la Biblia, no yo, ni usted. Así que si tiene algún momento que hablar con un impío, nunca le va a decir, ojalá que te vayas al infierno. Como dijo ahí una noticia que miraba yo, un periodista que le dijo a un pastor, ojalá que te vayas al infierno con todos los pastores, porque ahí es donde tienes que estar. Él es un inconverso, él puede decir todo lo que quiera, pero un cristiano no puede decir algo. Punto número 2 que quisiera compartir en esta mañana es: acuérdate de la ley de Dios. Malaquías 4:4 dice lo siguiente: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Estas ordenanzas son para que a través de ellas puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel en tiempos de Malaquías se había olvidado de la ley de Dios y por eso estaban tan indiferentes y tan duros de corazón en contra de Dios. Consideraban que las ordenanzas de Dios ya no eran órdenes, sino sugerencias, sino si querés, si te gusta, si podés. Pero las órdenes de Dios son órdenes innegociables. Decimos, Dios, Jesús es mi Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Lo vimos en Malaquías: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No hay temor de Dios. Si usted se aparta de la ley de Dios, es un claro indicio que usted no tiene temor de Dios. Si usted no obedece la palabra de Dios, es un claro indicio que usted está todavía en tinieblas. Si usted procura hacer lo malo antes que lo que la Biblia enseña, está perdido, hermano. Salmo 119:18. Así deberíamos de pensar todos aquellos que decimos conocer de Dios. Salmo 119:18. Amén. ¿Quién lo quiere leer ahí? ¿Cómo te chupa? Lea. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Por qué? Porque los tenemos cerrados cuando estamos en el mundo, hermano. Cuando estamos lejos de Dios, hermano, la ley para nosotros es algo que no queremos tomar en cuenta. Cuando vemos la palabra de Dios nos es ofensiva. Por eso tenemos que decir, como cantaba el salmista aquí: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuánto necesitamos mirar realmente la ley de Dios para andar en el camino correcto? Que deben de ser vistos no como algo gravoso, como algo pesado. Ay, hay que hacer esto, no me gusta. Tiene que ser un deleite, hermanos. ¿Quieres tener una vida justa? Acuérdate de la ley de Dios. ¿Quieres tener una vida que refleje a Cristo? Acuérdate de la ley de Dios. ¿Quieres tener una familia bíblica? Acuérdate de la ley de Dios.
¿Quieres ser un mejor ciudadano? Acuérdate de la ley de Dios. ¿Quieres ser feliz a pesar de las adversidades, enfermedades, pobrezas y escasez? Acuérdate de la ley de Dios. Y por último, ¿quién se quiere ir al cielo? Acuérdate de la ley de Dios. Y por último vamos a ver el punto 3, la profecía del día de Jehová. Versículos 5 y 6. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire, Dios, a lo largo de Malaquías vemos el amor de Dios, vemos la fidelidad de Dios, que a pesar de la dureza de este pueblo, Dios le sigue llamando al arrepentimiento. Dios les sigue dando advertencias para que se vuelvan a Él. Y es que Dios es misericordioso, pero también no podemos olvidar que es justo. Hoy que teníamos en los tiempos de compartir la palabra, hablábamos de cómo la Biblia afirma que la pena de muerte es bíblica. Y mirábamos algunos textos y podíamos ver. Ahora, Dios es justo, hermano. Dios es justo. Y todo aquel que peca, ¿qué dice la Biblia? El alma que pecare, esa morirá. Así que no es culpa de Dios que el hombre se vaya al infierno. Es culpa del hombre no recibir la gracia de Dios. Ahora, Dios le muestra a este pueblo de Israel y le da esta advertencia: He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren, hermanos, pasarían alrededor de 400 años desde Malaquías, que son llamados años del silencio, años donde Dios no levantó ningún otro profeta. Fíjense que hay personas que Dios les habla, y les dice, y les dice, y les dice, y les dice, y en un momento Dios guarda silencio, y la gente dice: ¿por qué a mí no me habla? ¿Y por qué? Es que ya te habló. Y si quieres algo más, ve a la Biblia y mira lo que te dice ahí, que lo mismo te va a decir, que te arrepientes. Y hubieron 400 años de silencio. Usted sabe, una nación que decía: somos el pueblo de Dios. Yo creo que de ahí sacó la canción Marco Witt, ¿no? Somos el pueblo de Dios, pero Dios no les hablaba. ¿Y cuántos hoy en las iglesias dicen: somos el pueblo de Dios? Dios ya les habló, pero han hecho oídos sordos. Porque la verdad, la historia nos demuestra que Israel hizo oídos sordos. ¿Por qué? Bueno, porque después de esos 400 años, en Israel se levantó un hombre llamado Juan el Bautista. Un hombre con un espíritu, una personalidad como la de Elías, el profeta profetizado en las Escrituras. Ya hablamos de él en el capítulo 3, pero también en el capítulo 4 se menciona esto: yo os envío al profeta Elías. Ese hombre fue Juan el Bautista. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor. Pero también era la de volver el corazón de los padres, de los hijos hacia sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Era la finalidad de llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba duro de servir, que se volvieran a Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado. Veamos Lucas 3:7.
A ver, ¿lo tenemos? Ya lo lee. A ver, lea. Amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién estaba hablando aquí? Estaba hablando Juan. ¿A quién? Específicamente a Los quién. israelitas. Y entre los israelitas, principalmente a los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque ellos se creían que eran el especial tesoro de Dios, los más bonitos, los más amados. La última Coca-Cola. Pero Juan el Bautista les explica con palabras muy duras que no eran otra cosa sino una generación de víboras, porque el corazón de Israel no había cambiado. Seguían siendo tan duros de servir que escuchaban la advertencia de Dios, escuchaban la advertencia de Dios, escuchaban la advertencia de Dios, pero se rehusaban a volverse a Dios. Así que Dios levanta a Juan el Bautista porque era parte de la profecía. El profeta llegó, como dice la profecía: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y el profeta vino, pero su mensaje fue tan ensordecedor y tan determinante que la gente no quería escuchar. ¿Y cuántas veces pasa que la verdad la gente no la quiere escuchar? Le habla a usted, no quiere hacer caso. Hermano, eso es pecado, no quiere hacer caso. Hermano, eso es pecado, no quiere hacer caso. Y después, cuando tiene las consecuencias de su pecado, ¿qué dice? Pero ¿por qué Dios me dejó a mí? ¿Por qué Dios permitió que me pasara eso? Rebelde, eso es lo que eres. No quieres hacer caso. Y Dios te habla y te habla y te habla. ¿No quieres hacer caso? Ok, no quieres hacer caso. ¿Qué dice la Biblia? Cuando rehúsan la verdad, dice la Biblia que Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué le parece? ¿No quiere hacerle caso a Dios? Dios le va a enviar personas, va a permitir que los falsos maestros se acerqen a usted y lo perviertan. Va a permitir eso. ¿Por qué? Porque no atiende a la verdad. Y eso puede ser duro. No, pero Dios, es que Dios me tiene que hablar. ¿Sabe que Cristo, cuando hablaba con los fariseos, llegó a un punto donde la ceguera era tal de los fariseos que cuando le decía: ¿y tú qué señal haces? ¿Y qué señal haces, Señor? ¿Qué señal hace Jesús para decir que tú eres el Mesías? ¿Qué señal haces? Que había sanado a medio Israel. Había hecho un montón de maravillas, nadie podía negar que era el Hijo de Dios. Y aún así le decían: ¿y qué has hecho? ¿Y qué vas a hacer? Y haz una muestra, haz una señal. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hizo Jesucristo? Solamente le dio la espalda. Sí, le dio la espalda. Gente tan dura de servir que no atienden a la verdad, pues Jesucristo les dio la espalda. Y esa es la última medida. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces estamos tentados a hacer eso? Darle la espalda a la gente. Pero es bíblico. Cuando llega el momento, o sea, después de haber hecho todo lo que se podía hacer, pues ni modo, déjenlo en las manos de Dios y que Dios sea quien haga con él. Pero no es a la primera, hermano. No es que yo le voy a hablar de Dios y usted no quiere. Pues ya me sacudo los pies, dicen algunos, y me voy. Ya a este no le vuelvo a hablar. No, hermano. No sea tan bárbaro. Imagínense que con usted hubiera sido así, que solo una vez le hubieran hablado del Evangelio, muchos estarían todavía en las tinieblas. Sin embargo, Dios levanta a Juan el Bautista para que proclame su verdad. Decía Leonard Ravenhill, para este tipo de personas es que la verdad es bien dura a veces, pero es la verdad. Decía Leonard Ravenhill, dice: ¿te gustan las prostitutas? Ve y prostitúyete. ¿Te gusta el alcohol? Ve y bebe. ¿Te gustan los juegos de azar? Ve y haz lo que te dé la gana, pero después vas a pagar las consecuencias de tus actos. ¿No han visto usted al niño cuando el niño es terco, necio, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro? Y no lo haga así.
no lo hagas, no te conviene, y dele, iniciando, no lo hagas, hijo. Y lo hace y se golpea, lo hace y tiene un error que le causa problemas en su hogar, y ya después viene, ¿y a dónde va? ¿A quién corre? Los hijos, ¿a dónde? El primer lugar a dónde van los hijos es a dónde? A los padres. Y el padre, muchas veces, ¿verdad? Que a veces, no sé si será falta de sabiduría, va que te dije, en vez de restaurarlo, ¿no? Hay que restaurarlo. Miren Dios cómo envía a Juan el Bautista. Envía a Juan el Bautista, y Juan el Bautista no tenía ninguna restricción para proclamar la verdad. No lo querían. Los que lo amaron se convirtieron, pero la gran mayoría no lo amaba. ¿Y qué pasó con él? Él le dijo que el gobernador de su región estaba en adulterio. ¿Y qué le pasó? Murió decapitado. Ahora usted dirá, qué muerte, ¿verdad? Vayamos a la Biblia para ver lo que le espera a usted, hermano. Apocalipsis 24. Y yo espero que a mí también, para que no piense que solo soy yo. Apocalipsis 24. Sara, para hacer. Lo tenemos, y la tabla está allá en la... Sara, allá. Amén. Lo tenemos. Miren lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los que decapitados. ¿Por qué? Por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La postura de nuestra congregación, ojalá estemos equivocados, pero la postura de nuestra congregación es que la iglesia va a pasar el tiempo de la gran tribulación. Y yo desearía estar equivocado en esto, pero si no estamos equivocados y pasamos la gran tribulación, hermano, esté dispuesto a dar su vida por Cristo. No se calle. Hoy, que este es puro entrenamiento, ahorita usted no se calle, diga la verdad, diga lo que la Biblia dice. Y si no lo quieren por decir la verdad, pues ni modo, que no lo quieran, pero diga la verdad, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Pero si estás determinado a defender la verdad, debes estar dispuesto a perderlo todo a causa de ello, inclusive la vida. Así que yo le digo hoy, hermano, hermana, que así como hemos visto a lo largo de los 4 capítulos de Malaquías, cómo este pueblo se volvió indiferente, duro de servir, pervirtió el pacto con Leví, cuestionó a Dios: ¿dónde está tu justicia? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos hecho en tu contra? Tantas cosas que preguntaron. Un pueblo que le robaba a Dios, un pueblo duro de servir, que hablaba palabras violentas en contra de Dios, cuestionaba todo acerca de su Creador, como muchos hoy tristemente, siempre dentro de las iglesias, solo son preguntas a Dios. Nunca acepta la voluntad de Dios soberana, sino que andan en sus propios necios caminos. Y luego se preguntan por qué Dios permitió tal cosa. No, Dios te advirtió, pero tú no hiciste caso. Este era un pueblo rebelde que tenía, sin embargo, Dios en él, en medio de ese pueblo rebelde, tenía un remanente de personas que eran su especial tesoro, personas que amaban a Dios y que hablaban a sus hermanos uno a uno para que se volvieran a Dios. Hoy debemos de ser de esos pocos, de ese remanente que Dios tiene, que no pervierten su llamado, sino que proclaman la verdad de Dios a pesar de estar advertidos de muerte.
Porque Dios le dio promesas a este pueblo a pesar de ser rebeldes. Y esa promesa, esa advertencia sigue sonando hoy en la vida de cualquier persona. Esa advertencia es: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es un mensaje que debe de estar de continuo en nuestra boca. Hoy Malaquías ya no está aquí en la tierra como persona. Lo único que sabemos de él es lo que está escrito en la Escritura. Malaquías no está, y tal vez él no pueda hablarle a tu primo o a tu hermano, pero estás tú. Ve y habla estas palabras: volveos a mí, porque si se vuelven a Dios, Dios se volverá a ellos. Es necesario recordarle a la gente que el fin de los injustos es la eternidad de tormento, pero el fin de los justos es un gozo eterno. Y Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, proclamó estas verdades aún a pesar de que no lo quisieran. Y proclamó esta verdad que también tiene que estar en la boca nuestra: el día de la ira de Jehová viene. El día de la ira de Jehová viene. La pregunta que te hago a ti hoy, cerrando el capítulo de Malaquías, es: ¿estás listo para ese día? Y si aún no están listos, vuélvase a Jehová y Él se volverá a ustedes. Pongámonos de pie y vamos a orar.